Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Primer Envite del 2014. Ha comenzado el año con este temporal, esta borrasquita, como dice Emilia, frío, nieve, granizo, mucho rayo, mucho trueno, mucho relámpago en la madrugada. Esta noche en las Islas Orientales cierta expectación, pero esto pasará rápido, mañana será un nuevo día. Y en este debate de hoy vamos a comenzar con el nuevo día también, que es el nuevo año. La economía parece que empieza a recuperarse, en las rebajas se ha sentido, se ha notado. Y la reunión de ayer en la Moncloa entre el presidente Rajoy y el presidente Rivero, Paulino Rivero, parece que afloja las tensiones que se habían producido y arroja luz mirando hacia el futuro de encuentros y de consensos. Hoy nos acompañan 4 dirigentes políticos que son de diferentes islas. Hoy tenemos repartido bastante bien la geografía canaria. Alejandro Jorge Moreno. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches. De la isla de Fuerteventura, presidente de Nova Canarias y concejal de Paja en Fuerteventura. Muchas gracias por acompañarnos. Debuta en el programa, Alejandro. Nos acompaña Narváez Quintero, la isla del Hierro. Narváez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. De Coalición Canaria, Agrupación Canaria Independiente, senador, y también debuta en el programa. Me alegro mucho que esté con nosotros también, como Alejandro, Narváez Quintero. Nos acompaña Maite Pulido. Maite, muy buenas noches. Buenas noches. De la isla de La Palma, diputada del Partido Popular y también nueva en el programa. Maite, gracias. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Lola Padrón, repite, ha estado en otro programa anterior, es socialista, diputada del Partido Socialista Canario PSOE, de la isla de Tenerife. Lola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Y Emilia González, compañera, tuve que aludir a tu condición de ex meteoróloga para arreglarlo del tiempo. Buenas noches, Emilia. ¿Qué tal, Carmen? Y feliz año. Igualmente, como ha empezado este año. Bueno, que empiece con agüita, que eso viene bien para el campo. Esta semana ha sido muy importante en las relaciones Canarias-Estado. El presidente de Canarias se reunía, como decía Carmelo, ayer con el presidente del gobierno español en Madrid, y la próxima semana Paulino Rivero será recibido por el rey Juan Carlos. Encuentros ambos que se producen tras la carta que le envió Rivero al monarca a finales de noviembre. Tras la reunión con Mariano Rajoy, el presidente canario destacó la voluntad de ambas partes para colaborar en temas tan relevantes como el régimen económico y fiscal como herramienta para generar empleo y la financiación autonómica. También acordaron volver a verse en verano para evaluar el trabajo llevado a cabo. Y una buena noticia, parece que la economía da un respiro y se nota ligeramente una mejoría a pesar de las subidas como en el precio de la luz prevista desde enero. Uno de esos indicadores ha sido la campaña navideña y ahora las rebajas de invierno. En las islas, el primer día de rebajas, el pasado martes día 7, se cerró con un volumen de venta superior al del año pasado, entre un 5 y un 10% más. Los comerciantes esperan que este comportamiento se mantenga los primeros 15 días del periodo de rebajas que dura hasta el próximo 6 de marzo. Los canarios gastarán una media de 60 euros, un 8% más que el año anterior. Y otro de los asuntos que abordaremos, otro de los temas de esta semana es la imputación de la infanta Cristina por blanqueo de capitales y fraude fiscal. El juez instructor del caso No José Castro ha dicho que confía en la audiencia de Palma, en que la audiencia de Palma avale la imputación. Por su parte, el abogado de doña Cristina ha dicho que va a recurrir y que la hija del rey desea que se haga justicia. También sostiene que la infanta estuvo completamente al margen de la administración de la sociedad, que compartía al 50% con Iñaki Urdangarín. Y siguen las reacciones contrarias a la reforma de la ley del aborto dentro de las propias filas del Partido Popular. Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso, ha pedido libertad de voto en el primer comité ejecutivo del partido del año. Tras este anuncio se suma al rechazo de otros dirigentes populares a la nueva ley. Mariano Rajoy se ha comprometido a mejorar el texto de la norma. Rajoy, que ha presidido la reunión de los conservadores, ha dicho que Gallardón se sentará con los varones del partido para buscar puntos de entendimiento. El jefe del Ejecutivo ha declarado tras el encuentro que derogar la ley de plazos era un compromiso electoral. Bien, pues tenemos 4 asuntos sobre la mesa. Por cualquiera de ellos podemos empezar el envite, Carmelo. Sí, yo creo que como has planteado, Emilia, el primer tema es el tema que más interés suscita. ¿Qué expectativas cabe de derivar de la reunión de Mariano Rajoy y Paulino Rivero cuando han hablado de un tema tan importante como crear empleo a partir de la reforma fiscal de la ley del régimen económico fiscal? No sé en Fuerteventura, Alejandro, si esa entrevista les ha a ustedes planteado alguna idea de esperanza, de optimismo en este comienzo de año. ¿Cómo han visto ese encuentro? El dato es muy curioso, por una sencilla razón. Que sea noticia que 2 mandatarios, en este caso el del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y el Gobierno canario, representado por Paulino Rivero, su presidente,
sea una noticia, una reunión de estas características, lo que dice claramente es que hasta ahora ha habido un clima de tensión y una gran irresponsabilidad por ambos gobiernos, porque independientemente de quién componga los diferentes pactos y por tanto los diferentes gobiernos, lo fundamental es resolver los problemas a los ciudadanos. Y nosotros ahí coincidimos con el Partido Socialista cuando decimos que Canarias tiene que tener respeto, evidentemente, por una sencilla razón, porque el trato que merece Canarias tiene que ser diferenciado porque somos diferentes. Y somos diferentes por la lejanía, somos diferentes porque somos la puerta de acceso a Europa desde el continente africano y también por una sencilla razón, porque Canarias soporta el 35% del paro, más del 60% en los jóvenes, el 60% de los jóvenes está en paro. Tenemos un gran porcentaje de la población bajo el umbral de la pobreza y encima también tenemos otros problemas. Por tanto, quiero decir simplemente que Canarias merece un respeto, pero también islas como Fuerteventura merecen un respeto por parte del gobierno canario. Esta entrevista se produce, como ustedes bien saben, después de las cartas que envió el presidente canario en noviembre, tanto a Mariano Rajoy como a Su Majestad el Rey, que lo recibirá el próximo martes, hablando de la lejanía de Canarias y del desencuentro con el Estado. Narváez, Quintero, que en el Senado un día y otro también pregunta a los ministros y le ponen mala cara, ¿a partir de ahora le pondrán buena cara? ¿Cómo ha visto este encuentro? Espero que, aparte de buena cara, también buenas acciones, ¿no? que es más positivo. Yo creo que el encuentro es positivo, pero positivo yo creo que el Gobierno de Canarias siempre ha optado por una actitud de diálogo y de consenso, y aparte de las diferencias que podamos tener o que puedan tener diferentes gobiernos importantes, el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, y el Gobierno de Canarias, presidido por Paulino Rivero, yo creo que es lo normal. Esta actitud de diálogo, aunque tengan diferencias y discutan por temas importantes, la de diálogo y trabajo en común por la sociedad es la normal y la habitual que deberíamos haber llevado desde un principio. Pero estoy convencido que el Gobierno de Canarias siempre ha tenido una actitud de diálogo para tratar a Canarias como se merece. Canarias, mi compañero lo acaba de decir, pero tiene una diferenciación que no podemos obviar y es la geográfica, y eso no lo puedo obviar. Y tenemos que tener medidas diferentes. Yo creo que el paro y los servicios sociales, que yo creo que son los dos temas más importantes para Canarias, dentro del régimen económico y fiscal, yo creo que es importantísimo para generar y crear empleo. Esperemos que esta actitud, no solo de diálogo y de buen entender, también se traslade a acciones concretas en los próximos meses del Gobierno de España hacia el Gobierno de Canarias, que al final no es hacia un partido político, es hacia todos y todas las Canarias que vivimos aquí, ¿no? En el caso del PP están en la oposición en Canarias, nacionalistas y socialistas gobiernan, el PP está en la oposición aquí, pero en Madrid, en España, gobierna. ¿Y ustedes, Maite, cómo han visto esta reunión? ¿Qué etapa se abre? Bueno, la vemos positiva como es que es lo que debería ser, o sea, una relación normal entre dos presidentes, un presidente autonómico, el señor Rivero, y el presidente del Gobierno de España. Ese debería ser el ámbito normal en que discurran las relaciones Canarias-Estado. Y es cierto que se hablaron de dos temas fundamentales para Canarias, como son el régimen económico y fiscal, en el que ya se venía trabajando, o sea, se han puesto de acuerdo, pero es un tema en el que veníamos trabajando. Y también nos alegramos de que el señor Rivero esté de acuerdo con el presidente del Gobierno en que hay que cambiar el modelo de financiación autonómica, porque también eso lo veníamos diciendo desde mi partido en Canarias, que el modelo no era bueno para Canarias. Ahora toca revisarlo, han pasado 5 años de que se instauró ese modelo y evidentemente el consejero de Hacienda ya estaba trabajando con el Gobierno de Mariano Rajoy en el Consejo de Política Económica y Fiscal para cambiar ese modelo de financiación, con lo cual pues creo que a partir de ahora, pues si la actitud de Paulino Rivero, el presidente del Gobierno de Canarias, abandona un poco esa crispación y ese echar las culpas de todo a Madrid y encabeza este diálogo, la disposición del presidente del Gobierno de España siempre ha estado ahí. A ver cómo queda el PSOE, que está en el Gobierno de Canarias, está en la oposición en Madrid. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Lola, ¿positivo? Desde luego, cualquier cosa que se pretenda para generar empleo y para sacar de la lacra del paro a los canarios es importante. La reunión en sí misma yo creo que ha tenido trascendencia porque, como sabemos, con la aprobación por consenso en Canarias de las modificaciones que debía tener nuestro régimen económico y fiscal para el 2014 y el 2020, pues surgieron voces discordantes dentro del Partido Popular, planteando incluso en su momento que el Estado iba a cambiar el régimen económico y fiscal unilateralmente.
Por lo tanto, pues surgieron las voces de alarma y desde el Partido Socialista y desde todos los grupos parlamentarios en Canarias se planteó que se respetara el acuerdo que el Parlamento de Canarias había aprobado por unanimidad para que nuestro régimen económico y fiscal pudiera utilizarse para generar empleo en Canarias. ¿Y en qué nos pusimos de acuerdo ya en Canarias? Por eso digo que la controversia estaba que en Canarias no se hiciera una cosa y en Madrid se hiciera otra. Y aquí hemos estado todos a una. Y el interés está en que el régimen económico y fiscal realmente se utilice para la creación de empleo. Para mí eso es lo fundamental de la reunión y que si se le quitan impuestos o se dan prebendas a determinados, prebendas no, pues se le puede compensar de alguna manera a los empresarios canarios, que son los que realmente generan empleo, junto con algunos sectores de la empresa pública, como puede ser la sanidad y la educación, pues es evidente que tiene que estar condicionado esa bajada de impuestos, esas medidas a que se genere empleo. O sea, que el régimen económico y fiscal había que revisarlo porque es evidente que en épocas de bonanza ha funcionado porque ha generado empleo, pero que se desinfla cuando llega una época como esta. Por lo tanto, es muy importante el acuerdo en el que yo insisto en que se condicionen las medidas a las empresas canarias para que se genere empleo, así como que todo lo que la riqueza que se genere en Canarias se quede en Canarias y que no se invierta con la reserva de inversiones fuera. Además, los debates, sí. además en y África termino, o no, sí. sí, yo lo tenemos claro que desde luego la reserva de inversiones canaria tiene que quedarse en Canarias. Pero para mí fundamental también es que, y valorando positivamente el acuerdo, que tiene que ser una dinámica normal entre presidentes, que la financiación autonómica debe negociarse antes del verano, es lo que nosotros planteamos, porque sí que de esa reunión se plantea que para verano nosotros creemos que es un asunto importante porque nuestra comunidad autónoma necesita los dineros para financiar servicios sociales y teniendo en cuenta que somos una comunidad autónoma con un nivel de paro que excede cualquier parámetro nacional, ¿no? Hay que recordar, lo decía antes uno de ustedes, que no solo los índices de paro son tan elevados en Canarias, el 35%, que es una barbaridad. Se quiere correr, se deduce de esta entrevista entre Rajoy y Paulino Rivero, que por lo visto quieren correr porque va a haber elecciones en Europa, cambiará la Comisión Europea y la parte fiscal hay que resolverla antes con esta comisión actual, los que mandan actualmente en Europa, y la parte económica, como ha dicho Lola Padrón, cuanto antes, para que también entre antes de futuras elecciones. ¿Esto es un gran pacto o viene caminando un gran pacto del Gobierno de Canarias con el Gobierno de España? ¿Quieren ustedes concretar eso un poquito más? ¿Lo ven así o lo ven como una reunión más protocolaria que, en fin? Vamos a ver, y además hay que dejarlo muy claro. Creo que todos coincidimos en que lo que ha pasado hasta ahora ha sido anormal, porque ahora vemos con normalidad que dos presidentes de gobierno se sienten. Evidentemente, habría que profundizar en los acuerdos posteriores a los que vayan a llegar, pero nosotros sí que decimos que más allá de acuerdos puntuales va a haber un pesimismo instalado, debido también a la proximidad ya no de las elecciones europeas, sino de las elecciones locales que van a llegar el próximo año. Y además, antes de producirse la reunión, ya había muchas tensiones atribuidas, en este caso, al Gobierno del Estado. Por tanto, yo lo que sí digo, y además lo que hemos defendido nosotros desde Nueva Canarias, es que no ha habido voluntad, ni por parte del Gobierno del Estado, ni por parte del Gobierno de Canarias, de buscarle soluciones realmente a los problemas de los canarios. Y también digo, porque hay que ser justos, que sería muy injusto atribuir los males de Canarias en exclusiva al Gobierno del Partido Popular. Porque en Canarias gobierna Coalición Canaria, el Partido Socialista, y también son los responsables. Otra cuestión diferente es que requieran de más recursos económicos, pero la realidad es que los que ahora mismo tienen, y para muestra un botón, no tenemos hospital en Fuerteventura después de muchísimos años, están siendo muy mal gestionados. Larrabe Quintero, ¿son ustedes también responsables de los problemas, no solo Madrid? Hombre, evidentemente el que gobierna es responsable. Evidentemente el Gobierno de Canarias tiene su parte de responsabilidad en lo que está pasando. Es verdad que ha tocado vivir una época de enorme dificultad, pero sí es verdad que equivocarse se han equivocado, evidentemente, el Gobierno. Pero también el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo importantísimo en materias sociales. El Gobierno de Canarias
ha defendido el servicio social, ha defendido la educación, ha defendido la sanidad y los servicios básicos sociales. Yo creo que el presupuesto del Gobierno de Canarias se ha basado, me podría decir que más de un 70% en asistencia social a las personas que más lo necesitan en Canarias. Pero desgraciadamente es verdad que existen políticas que corresponden al Estado apoyar a Canarias y hablaban de la financiación autonómica. Es fundamental reformarla, más justa y más solidaria. Y es verdad que hay parámetros que Canarias tiene que tener diferenciados. Hay que tratar diferentes a los que son diferentes. No podemos tratar igual a todos porque desgraciadamente no lo somos. Y yo no digo a las personas que sí las somos, pero sí digo los territorios donde vivimos. Con lo cual, esa diferenciación que tiene Canarias, ese plus que tenía Canarias, pues evidentemente se ha roto en estos 2 últimos años. Eso es una realidad que esperemos que ahora se recupere. Hay cosas normales, pero hay cosas que se han dilapidado en Canarias que no tienen ninguna justificación. Y evidentemente lo del régimen económico fiscal, la parte fiscal, es importantísimo porque la Comisión Europea puede cambiar. Y es la primera vez en la historia que se prorroga, que se pide un aplazamiento. Hasta final del año. Exactamente, Sí. y eso no debería haber pasado. Debería haber estado ya completamente cerrado porque nos estamos jugando los canarios y las canarias muchísimo en esta reforma fiscal, que yo me alegro que todos tengamos un consenso, todos los partidos, porque es fundamental para el empleo y para el futuro de Canarias. Hay una pregunta para el Partido Popular. ¿A ustedes cómo les deja en Canarias el hecho de que este buen ambiente, buen clima entre los dos gobiernos en temas como el REF, sistema de financiación? Sin embargo, ustedes tienen claras diferencias con el gobierno canario aquí en las islas, no solo en el petróleo, en muchas cosas. ¿Ustedes cambiarán ahora esa estrategia? ¿Serán más conciliadores o también mantendrán su oposición igual que hasta ahora? A ver, yo creo que aquí el único cambio de actitud que se ha visto es el de Paulino Rivero, que ha pasado de echarle la culpa al gobierno de Mariano Rajoy de todos los males al ver que, bueno, que los datos son que va mejorando el país y Canarias, pese al gobierno de Canarias, también está mejorando, pues ha decidido un acercamiento con el presidente del gobierno de España y, de hecho, nosotros, dentro de esas mesas de trabajo que hace un año propusimos, hablábamos... Pero que acabó mal la cosa. Claro, pero es que es curioso, porque hablábamos del REF, entre otros temas, o sea, del régimen económico y fiscal, y lo que pedíamos es que se añadiera un gravamen para que pudiera quedar en Canarias parte del dinero de cualquier nueva fuente de riqueza. El poner eso, como podía insinuar el petróleo, que ahora mismo Coalición Canaria está en contra, pues rompió todas esas negociaciones que iban muy avanzadas, todas esas mesas de trabajo de un diálogo por Canarias. ¿Se podría reabrir ahora en este nuevo contexto? Por supuesto que sí. Nosotros siempre hemos estado abiertos a negociar y lo que esperamos es que no solo Rivero cambie de actitud, sino también todo su gobierno. En el Parlamento de Canarias no hay iniciativa que lleve el Partido Popular, un plan de empleo o cualquier iniciativa que presentemos es rechazada simplemente por venir de la oposición. Esperemos que el cambio de actitud sea real. Lola, ustedes saben que hay diferencias, las va a haber también en Madrid, en esta reunión se vieron, en el tema del petróleo, hay dos opiniones distintas. En el tema del REF, del régimen económico fiscal, ha explicado el tema fiscal, parece que no hay tampoco absoluto consenso, sino todo lo contrario. Tendrán que limar muchas asperezas. Y lo que ha dicho Maite, en las mesas canarias que estaban ustedes negociando con el PP, ¿se pueden reabrir o están ya finiquitadas? Yo, desde luego, lo de las mesas no me lo planteo. Yo creo que el debate se finiquita cuando ya hay una posición del Parlamento de Canarias y todos los partidos avalan el cambio del régimen económico y fiscal. Por lo tanto, creo que si hay una posición de consenso y acuerdo, que es los ciudadanos están pidiendo, hay que partir de esa posición de acuerdo para que en el Estado se agarren de esa posición de acuerdo para negociar en Europa, porque estamos hablando de un tema que es el Estado quien negocia, pero se puede hacer de dos maneras, contando con Canarias o dando la espalda a Canarias. Tenemos que partir también de que ya hay un informe, que es el informe Solves, que no podemos ignorar, donde ya se plantea para todas las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y se plantean estrategias singularizadas. Y ahí nos hemos movido y se ha movido el gobierno de Canarias siempre. Por lo tanto, yo lo que creo que es que la nueva etapa se abre una nueva etapa de negociación, pero porque toca, porque ya era urgente que, bueno, urgente es desde el primer momento, pero al caducar el régimen económico y fiscal, pues es evidente que había que negociar un régimen específico para Canarias que dé respuesta también a las situaciones de crisis y que había que evaluar, porque no todo tiene por qué haberse hecho bien ni por parte de las administraciones públicas ni por parte del empresariado, que también forma parte de la dinámica económica, porque estamos hablando de un instrumento que además
tenemos que acercar a la población, que la gente tiene que ver el régimen económico y fiscal como realmente el fuero de los canarios, algo que es necesario para avanzar, no solo para generar riqueza, sino también para que esa riqueza se reparta entre todos, porque es evidente que el régimen económico y fiscal de Canarias tiene muchísimas aristas que desconocen muchísimos canarios. O sea, y como no como dije en la anterior tertulia, no se puede quedar el régimen económico y fiscal en el nivel de los tecnócratas. Tiene que bajar y la población tiene que empezar a conocer qué beneficios tiene para Canarias nuestro régimen económico y fiscal. Lo que decía Maite, Lola, perdón que te interrumpa brevemente, en el sentido de que esto ha sido que el presidente de Canarias ha ido, digamos que a cambiar de actitud ante Madrid, pues después de una política de confrontación, ¿es eso o dice usted que es porque se ha producido un problema de calendario que hay que correr antes de que haya elecciones europeas? Mire, hay un montón de factores, pero lo que está claro es que el Gobierno del Estado está en una posición débil con las autonomías después del problema de Cataluña. Además, se le ha planteado al señor Rajoy por parte de estadistas y personas relevantes que no se puede partir desde la confrontación con las comunidades autónomas, que España es diversa y es rica en la diversidad, y creo que es el presidente del Gobierno el que tiene que empezar a cambiar el talante entendiendo las diferencias de cada comunidad autónoma. Y la nuestra tiene una diferencia que ha entendido Europa, digo que hay un informe, y es que somos una región ultraperiférica que geográficamente estamos enfrente del continente africano y que además tiene unos índices de paro que superan los índices de paro nacionales y que por ser ínsulas, por ser islas, tenemos unas dificultades, comercio exterior, movilidad, exportación, pues todo lo que conlleva, que tienen que ser compensadas por el continente y en este caso por Europa. Ahora hablamos además de los precios que tiene que ver. Brevemente, dice Lola que no es porque el presidente ya ha ido a reconciliarse, sino que a Madrid no le quedaba parece otra la anécdota por el problema que tiene con las autonomías. Brevemente, por favor. El presidente Rivera ha pedido una reunión y como era normal dentro del contexto de respeto institucional, el presidente Rajoy ha mostrado su máxima disposición como es lo normal. Narváez, brevemente. Yo creo que el PP, evidentemente, los dos han tenido parte de culpa, pero no solo uno, evidentemente, pero yo creo que el Gobierno de Canarias siempre ha tenido una actitud dialogante. El PP ha cambiado en estos últimos meses radicalmente. En el Estado lo podemos ver. Entonces Maite me decía, ojalá se apruebe. Mire, en el Estado no aprueban nada de ningún partido. O sea, yo puedo hablar de 7.000 enmiendas a los presupuestos, 5.000 enmiendas a la ley de administración pública y no acepta ninguna. Y ahora ha cambiado últimamente porque evidentemente se ha encontrado que aunque tenga una mayoría absoluta, legítima evidentemente, no tiene una mayoría ahora mismo social que la apoye completa. Y el PP se ha dado cuenta que tiene que cambiar. Pero yo lo felicito, porque yo creo que es la actitud del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias y de todos los gobiernos, de diálogo y trabajo, aunque tengan diferencias, y más en una época en la que estamos viviendo. Parece un optimismo moderado y ahora hay que ver los cambios y que se plasmen los acuerdos. Parece que el optimismo, que es la palabra que ahora acaba de salir en el debate, es el que reina de cara a 2014, Alejandro. ¿Se considera que puede ser el año, los primeros meses, por lo menos hasta el primer semestre, empezará esa maquinaria y que se notará un cambio en la economía, comenzará a generarse empleo? No sé si la luz al final del túnel finalmente, pero que hay un cambio. ¿Se ha visto en las rebajas? En la primera jornada de rebajas que ha comenzado ya, como saben, se ha notado el incremento de consumo, buenas expectativas. No sé si en Fuerteventura también, si lo ves bien para toda Canarias. ¿Cómo vemos el año próximo, económicamente? Bueno, si me permite, nada más una puntualización. Es la primera vez que veo a alguien de Coalición Canaria y lo cual me alegra reconocer que también los males de Canarias son compartidos y son también responsabilidad del Gobierno. Era una cuestión que no quería dejar escapar esa oportunidad, además es para agradecer. Pero brevemente, a la cuestión en la que estamos, hay una cuestión que creo que va a determinar mucho lo que es el futuro, ya no solo de Canarias y de Fuerteventura, sino también de España, que precisamente es la recuperación económica, pero no de cifras macroeconómicas, sino la recuperación económica del ciudadano de a pie, del que lo está pasando mal. Porque el poder adquisitivo del ciudadano está siendo muy mermado y, por tanto, la persona tiene que pagar, evidentemente, para que pueda vivir y para que pueda tener lo más indispensable, que es una vivienda, con los gastos que conlleva, y su comida. Y nosotros, los políticos, todas las fuerzas políticas, tenemos que trabajar en la línea de garantizar que el poder adquisitivo de esos trabajadores va a ser más alto para que se incentive el consumo. Evidentemente es una buena noticia que tengamos mayor consumo en estas Navidades y en las rebajas, pero no podemos
pensar que esto va a ser simplemente pues, un brindis al sol, sino que ahora va a determinarse una serie de políticas y también el propio tiempo, porque este año tampoco se aclara mucho de que se esté generando empleo, porque está cayendo la población activa. Por tanto, habría que ver el empleo que se crea y cómo se crea. Por eso nosotros abogamos por un amplio consenso donde estén todas las fuerzas políticas y donde, por ejemplo, en Canarias, que tenemos una situación excepcional, ayudemos precisamente a la recuperación económica y a que, paralelamente, se incentive el consumo, se cree empleo y se abran nuevas empresas. Como ha dicho Alejandro, se notó ya en el consumo navideño, es un síntoma, Maite, pero las políticas de los gobiernos, no solo del central, de todos, es de que todavía efectivamente no pueden ser generosos, no pueden abrirse la mano, los bancos todavía no la abren tampoco en créditos. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que va a haber un cambio? Hombre, yo creo que sí, optimismo, no podemos hablar de optimismo con las cifras de desempleo que tenemos ahora mismo y con la situación de exclusión social que tenemos ahora mismo en nuestra comunidad autónoma. Pero sí es cierto que si los expertos hablan hace unos meses que ya dan datos positivos de cifras macroeconómicas, los datos están ahí, son datos objetivos y es verdad que ya se ha notado esta última campaña, pues el incremento del consumo. Han aumentado las ventas de vehículos un 27%, la balanza de pagos es positiva. Hay muchos datos, pero evidentemente el ciudadano en su bolsillo no lo está notando aún. Yo creo que un dato importante es que hemos empezado el año con menos parados de lo que acabamos el 2013, eso ya es un cambio de tendencia importante y a partir de ahora, pues evidentemente toca empezar lentamente esa recuperación. Sí, una recuperación, Lola, que no sé si pasa de nuevo por el turismo, por los créditos que se abren con la banca en rehabilitación, si hay que abrir nuevos yacimientos, porque ¿cómo se va a generar el empleo que hay que generar en Canarias con tantísimos parados? Vamos a ver, lo primero es que hablar de recuperación, es verdad que hablan los expertos y hablar de recuperación con el número de parados que tenemos en Canarias, pues la verdad es que si la gente nos está viendo nos dirá que estamos en otro mundo, ¿no? Pero si de lo que hablamos es de las noticias a los que todos tenemos acceso, ¿no? Y donde ya el Fondo Monetario habla de crecer un 0,2 pero claro, eso contrasta con la actitud pues, por parte de aquellos miembros de las familias que están parados, donde se ha visto que se han mermado los ingresos familiares según una encuesta que ha salido recientemente, un 1,9% de merma de ingresos familiares generales, que es evidente que se ha reactivado un poco en consumo en Navidad, también tiene mucho que ver con que a los funcionarios se les ha repuesto la paga extra y pueden, pero bueno, yo estoy muy preocupada no solo porque se crezca, y yo creo que los partidos y el Partido Socialista desde luego, sino porque se crezca, que el empleo que se genere sea un empleo que no venga otra burbuja inmobiliaria y se lo lleve, que el empleo que se genere sea empleo de calidad, que sean empleos sólidos, pero que además que en las familias se vea esa recuperación. Y no se puede ver pues congelando pensiones, congelando salario mínimo de 640 euros, subiendo el precio de la luz un 2,5, que parece un éxito después del batacazo monumental con la reforma de la eléctrica y demás. O sea que al final pues puede ser que algunos estén viendo la recuperación, y es verdad que no la podemos negar, porque en Canarias hay visos de recuperación, y ahora tenemos que ver qué tendencia hay. En Canarias la tendencia siempre ha sido a que las afiliaciones a la seguridad social siempre han sido positivas, y ese es el dato más importante, porque si realmente sube la cotización a la afiliación a la seguridad social es cuando se ve si realmente hay más trabajadores que se están incorporando. Claro, que la gran duda es si es que emigran en los parados. El problema está en que tendríamos que hacer un estudio de cuánta gente se ha ido y si ya no están dentro de las listas del desempleo, porque un problema muy grave que estamos teniendo y que hay que atajar es la fuga de, sobre todo, gente joven que no encuentra trabajo en España y en Canarias, y desde luego hay que hacerle un seguimiento y una tutelación efectiva efectivo para que pueda regresar si no le queda más remedio que salir. Por lo tanto, yo lo de la recuperación lo tomo con mucha cautela. Veo que las cifras de la afiliación va bien, pero desde luego no soy nada... Estoy
como en ahorro expectante no, y activa, porque desde luego la reforma laboral del Partido Popular, si esto espero que cambie, hay que darle marcha atrás ya, porque con 640 euros no solo no vive dignamente una persona congelando el salario mínimo, sino que además no se ponen, no hay elementos para poder paliar la situación que tiene pues aquella persona que no puede pagar la luz a fin de mes, que casi todo Lo es pedía energía. además la consejera de Empleo, pedía que se arbitraran bonos sociales para la crisis energética de las familias, es decir, Sí, la pero pobreza además energética, ¿no? Que no tienen para pagar el recibo de la luz. Sí, tiene que habilitarse medidas para que aquellas familias que no puedan pagar el recibo de la luz, pues además del ayuntamiento y hablar con su alcalde, pues es evidente que hay que paliar esa cuestión. Y desde luego, bueno, de la luz podríamos tener una tertulia Narváez, en El entera Hierro, aparte del recibo de la luz y del incremento de los transportes, en El Hierro, que es un lugar piloto para ver cómo va el paro, cómo va la economía, ¿se nota una mejoría? No, actualmente no se está notando una mejoría, no se nota actualmente. Yo creo que hay que ser muy prudentes y muy cautos con la recuperación económica. Eso hay datos positivos, es una realidad, hay unos cuantos datos positivos. El gasto en estas Navidades ha sido mayor que el del año pasado, en las rebajas estamos viendo que también, y es verdad que han bajado las cifras de parados, tanto a nivel del Estado como a nivel de Canarias. Eso es positivo porque cada vez que una persona empieza a trabajar es positivo, pero hay que ser muy cautos porque estamos hablando de problemas. Mire, el sector turístico en Canarias hemos llegado a cifras récord este año. El año récord, sin duda, sí, de toda la historia. Un 10% más que en años anteriores. Más de 1.400 millones de euros de recaudación más en Canarias. Pero paradójicamente ese 10% de aumento se contrapone con el 5% menos de trabajadores en el sector turístico. Con lo cual, eso es muy relevante. Y hay que esperar a la caja recaudatoria de la Seguridad Social para ver en realidad, del 2013, para ver en realidad en qué índice estamos. Porque claro, aquí puede haber un dato engañoso, que esperemos que no. Un dato de que, evidentemente, más personas van a trabajar, pero hemos perdido mucha capacidad de población activa, como decía el compañero. Entonces, hay que esperar a la caja recaudatoria del 2013 en su conjunto para ver en realidad cuántas personas han sido afiliadas a la Seguridad Social y cuántas personas han estado trabajando. Yo creo que ese es el dato que hay que esperar y que ser muy cautos. Estamos a la espera, además, Narváez y resto de invitados, al dato que has hablado del turismo. El año 2013 ha finalizado seguramente con el récord de toda la historia, la cifra aún no se sabe, serán 12 millones de turistas. Claro, se pregunta uno, ¿y no ha generado suficiente empleo? Estaban ustedes planteando que ese era uno de los déficits, ¿no? Es un déficit, creo que hay que corregirlo urgentemente, porque hemos perdido un 5% de capacidad de empleo en el sector turístico y hasta el tercer trimestre hemos aumentado un 10%. Yo creo que ese dato es muy preocupante. Estamos terminando esta parte económica. ¿Algún dato más, Maite? Bueno, me gustaría hacer un apunte a un tema que decía Lola. Vamos a ver, decía, yo creo que te traicionó el subconsciente, decías que habíamos congelado las pensiones. Las pensiones, quien único las ha congelado en España fue el Partido Socialista y nosotros las hemos subido. Sí que es verdad que hemos garantizado por ley que se puedan subir el IPC o como mínimo el 0,25. Entonces, yo creo que no era correcto. Y respecto a la luz, es curioso, la subida de la luz evidentemente a todos nos afecta, pero este ministro, el ministro de Industria, Energía y Turismo, ha impedido un tarifazo eléctrico que nos iban a imponer en una subasta las eléctricas. Es un hecho sin precedentes en España y esa subida que podía haber sido a día de hoy de un 11%, pues está en un 2 y pico. Yo creo que el gobierno de Canarias, el gobierno del Estado están conscientes de lo importante que es la subida de la luz como lo podemos ser. Un apunte, el IPC no, es al contrario, es el IPC el que han descartado para casi todo. O sea, ahora hay se llama el índice de un nuevo criterio. Sí, que hay un nuevo criterio para hacer los aumentos tanto de pensiones, que es un criterio mucho menos objetivo, pero por lo tanto no es el IPC. Quiero hacer una breve puntualización con respecto a lo que estamos hablando de la luz. Habría que decirle a los canarios y a las canarias que España, por ejemplo, es uno de los países en Europa que más tiene gasto energético. En este sentido, está por detrás de Chipre y Malta, es el tercero. Claro, si tienes mayor gasto energético, al final, si el gobierno no puede paliar esa dificultad, ¿qué hace? Le endosa al usuario la factura correspondiente y por eso también suben los porcentajes y los costes. No solo es porque tengamos que ir a acudir a una subasta, es porque a lo largo de todos estos años España no es capaz de impedir que el gasto energético sea de los más altos de Europa. Y esa es una de las condiciones que también hay que decírselas a los canarios para que también lo sepan. Narváez, brevemente. Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero vamos a ver, lo que no puedes endosarse al ciudadano.
Para eso tenemos un Estado que no es una empresa privada y que con los fondos públicos tiene que compensar ese déficit. Hay que primero regular, pero no podemos... Mira, la parte fija en los últimos años ha subido un 178%. La parte fija de la factura... Eso hoy en día, que es un bien de primera necesidad para las familias, con lo ajustado que están todas las familias españolas, no se puede subir la luz. Se ha subido desmesuradamente. Y el bono y la subasta, para mí me parece una de las mayores estafas que existe en este país, y lo digo, es la subasta energética que existe en España. Porque que todos los operadores lo saben, congelan la energía, la almacenan y la suben justo el día que se va a subastar y el otro día está a mitad de precio. Eso yo creo que de verdad no achaco a ningún gobierno la culpa, lo han tenido todos los que han gobernado y creo que deberíamos acabar con esto de una vez por todas. Si hay polémica, desde luego, la ley, el anteproyecto de ley del aborto que el ministro Ruiz Gallardón acaba de sacar a la luz y que inicia su tramitación parlamentaria, su discusión con los grupos. Posiblemente cambiará algo la ley, pero en algunas cosas, desde luego, ya hay una auténtica polvareda en el propio seno del Partido Popular, donde algunas voces, como Celia Villalobos, la vicepresidenta del Congreso, pide libertad de votos, seguramente para oponerse a aspectos de la ley que no comparte. Es un debate que acaba de comenzar. Recuerden que es una ley en la que, según el texto del ministro Gallardón, se prima el derecho a la vida frente al derecho de la mujer a abortar. ¿Cómo lo ven ustedes, Maite, en el Partido Popular, en Canarias y usted en particular? No, a ver, yo lo primero que tengo que decir es que creo que hay que equilibrar, y esta ley, este cambio, la legislación que pretende el ministro Gallardón es lo que quiere, pues equilibrar los derechos del no nacido con los derechos de la madre, porque ambos son seres humanos. El cigoto es un ser humano y tiene también sus derechos, y yo creo que se trata de conciliar el derecho de la mujer y el de ese feto que es un futuro ser humano. Dicho esto, puede haber modificaciones de la ley en el Congreso, ¿por qué no? ¿En qué aspecto, por ejemplo, sugeriría usted? Bueno, el presidente Rajoy ayer decía al ministro Gallardón que escuchara las voces de los demás presidentes autonómicos y de cualquiera que quisiera, cualquier diputado que quisiera aportar o el sentimiento de los ciudadanos. Yo creo también que no se puede mantener un supuesto que sea simplemente por malformaciones, porque eso va en contra. O sea, eso ya había una denuncia de la Convención de Naciones Unidas, el CERMI también se había quejado, o sea, bajo el supuesto del peligro para la salud psíquica de la madre, se engloba las malformaciones graves del feto, pero en sí mismo el que un feto venga con problemas no puede ser un motivo para abortar, y ahí es la modificación mayor de la ley. ¿Usted, Maite, comparte la ley literalmente? ¿Pondría alguna objeción? Yo creo que todo es mejorable porque se puede, nada al 100% perfecto, ni uno lo comparte al 100%, pero yo sí creo que lo principal es equilibrar los derechos del feto y de la madre. ¿Están así en la ley? Tal y como está, se le da primacía al derecho a la vida respecto al derecho a la madre a decidir sobre esa vida. Yo creo que la madre tiene derechos, pero que el no nacido también es un bien jurídico que tenemos que proteger, y los gobernantes están para eso, para proteger ese cigoto. Es una vida futura y si no se protege, evidentemente no podrá protestar ni exigir sus derechos. Este es el gran tema social, sin duda, que se ha abierto ya en la recta final del año 2013, y en el 2014 seguro que va a dominar, Lola Padrón, un gran parte de un debate que tiene parte de ideología, parte de aspectos de derechos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven usted en particular? Luego, no, a mí lo que me parece es una barbaridad, así de contundente me manifiesto, porque creo que es crear un problema donde no lo había, porque los derechos de los que se habla, pues aquí en Londres son los mismos, lo que pasa que el derecho va a ser el del dinero. Aquella persona o menor que quiera abortar lo va a hacer, si su padre tiene dinero, su familia tiene dinero, lo va a hacer fuera y con condiciones, y la que no tenga, pues lo hará igual y lo hará sin condiciones sanitarias y, desde luego, poniendo en riesgo su vida. Por lo tanto, esta ley es un disparate, es una locura, va en contra de la libertad de elección de las mujeres, y creo que deberían retirarla por el bien y los derechos de las mujeres canarias, españolas y europeas. Esto nos retrotrae a las mujeres pues hace 30 años. Yo no sé de dónde plantean que es una promesa electoral. Desde luego, si fueran tan firmes cumpliendo todas las promesas electorales,
otro gallo hubiera cantado en España, sobre todo pues bajando impuestos y demás. No voy a empezar a recordar y a hacer una relación de incumplimientos y de falsedades que se han planteado por parte del gobierno del Partido Popular en estos años de gobierno, utilizando su mayoría absoluta. Pero mira, aquí lo único que se le está dando respuesta es a la parte más conservadora y más retrógrada del Partido Popular, que además tiene detractores hasta dentro de su mismo partido. Porque todo el mundo sabe que lo que hay que plantear es prevenir los embarazos no deseados, porque para una mujer es muy difícil, y más si es una niña o un adolescente o en una familia aparece una niña embarazada con un embarazo no deseado. Y es esa familia. Lola, el debate sobre si los padres deberían dar permiso o no, que esta ley dice que deben dar permiso, la anterior no, el hecho de que haya posibilidad de abortar por razones psicológicas salva la cuestión o es muy distante. Yo creo que es que la ley que estaba aprobada no ha tenido ningún rechazo social, no ha tenido ningún problema. Yo creo que al igual que se ha esperado porque el Tribunal Constitucional se pronunciara con los matrimonios de parejas del mismo sexo, yo no entiendo por qué se acelera, se pone el pie en el acelerador con la reforma de la ley del aborto y no se espera, porque también el Partido Popular ha llevado al Constitucional este tema, a que se pronuncie el Constitucional con esta cuestión, sino se pone el pie en el acelerador porque para darle respuesta no a la sociedad, que la sociedad no está pidiendo ningún cambio de este tipo, está dando respuesta a los sectores más conservadores, ultraconservadores de la España, de una derecha que España tiene más que superada y que dentro del Partido Popular se le ha hecho un hueco y que tiene que contentar. La ley que estaba en vigor de 2010 había sido recurrida por el PP al Tribunal Constitucional, todavía no se ha pronunciado, ha salido ahora este anteproyecto del ministro Gallardón que inicia su trámite parlamentario. ¿Cómo lo ven en Nueva Canarias? Lo primero es que realmente dentro del Partido Popular hay un problema de fondo porque hay una división. Otra cuestión diferente es que hayan llamado a filas y les hayan ordenado que no transfiera a los medios de comunicación ese tipo de divisiones que al final afectan al partido. Es un complemento y un componente ideológico importante, muy importante. De fondo, es verdad que está el ala más conservadora del Partido Popular, pero la pregunta que yo hago y que dejo también para que la persona que en este momento, las personas que nos están viendo, escuchando, puedan reflexionar. Nosotros, de verdad, los políticos, tenemos que estar creándole más problemas a los ciudadanos con este tipo de cuestiones cuando tendríamos que estar centrando todos nuestros esfuerzos en la recuperación, en salir de la crisis. Porque, evidentemente, el gran problema que estamos teniendo es ese, el problema económico, que la gente no tiene ni para comer. Y, por tanto, tocar una ley que había cierto consenso social, aunque al Partido Popular no le guste, lo que va a suponer es esfuerzos uno tras otro, tenerlos precisamente destinados a aquello que en este momento a los ciudadanos no les importa, porque a los ciudadanos lo que les importa es comer, tener su vivienda y tener un digno puesto de trabajo. Marbay. Yo creo que la verdad que me sorprende, ¿no? Yo pediría que la retiraran porque yo creo que es una ley retrógrada y una ley dogmática, de verdad lo digo. Sí. Yo no lo puedo entender y dentro del Partido Popular he hablado con mucha gente y mucha gente está completamente en contra. No puedo entender cómo esta ley es peor que la del 85. Y vamos a ver, hay una realidad. Antes del 85, quien tenía dinero se iba a abortar. Después del 85 se seguía abortando y se va a seguir abortando. Y una realidad social. Yo he escuchado otro día al presidente de Uruguay decir que él éticamente no estaba, pero en su país lo había aprobado porque es una realidad social que existe. Hay que darle garantías a la mujer. Yo creo que es quitarle derechos a la mujer esto. Yo creo que quitarle derechos a la mujer. Hay una ley donde yo respeto todo. Yo respeto completamente el que no quiera abortar, no aborta, pero el que quiera que tenga esa posibilidad. Yo creo que es una ley completamente retrógrada, dogmática y que solo va a satisfacer a un sector del Partido Popular, de la extrema derecha, que en Europa no tiene parangón. En ningún país europeo se asimila ninguna ley como la actual y además se han sorprendido, todos los medios de comunicación europeos se han sorprendido de esta reforma de ley que impartió el Partido Popular. Esta cuestión, que es un tema que afecta fundamentalmente no solo a las mujeres, hemos escuchado dos opiniones de mujeres, también de dos hombres. Si hay una mujer que protagoniza la actualidad estos días es la infanta Cristina, imputada por el juez instructor del caso del Instituto Noos.
Es un caso que sin duda ha movilizado todas las opiniones, todos los partidos. Ustedes en el Partido Popular, Maite, han mantenido un prudente, digamos, cautela, como la propia Casa Real también, ha querido no entrar mucho en este debate, pero es verdad que hay posturas en el PP respecto a la infanta Cristina y su imputación. ¿Cuál es la suya o en definitiva la de su partido en Canarias? Popular, el planteamiento es que la justicia debe ser igual para todos y esto es muestra de ello, y que creemos en los procedimientos judiciales, y la verdad que no nos plantea total respeto, o sea, nos plantea total respeto las decisiones judiciales y nada más, la verdad. Lola. Nosotros tenemos confianza en la justicia y creemos que en aras a la transparencia, pues cualquiera que tenga en duda su honestidad, pues es evidente que tiene que someterse a los mismos, a la misma ley que cualquier ciudadana español o canario. Desde luego nos parece que sí, que no es un capricho del juez imputar a la infanta, que si hay un juez que ha decidido que hay una imputación, incluso pues es mejor ir a cualquier... Los que hemos tenido responsabilidades municipales sabemos que casi es mejor ir a un juzgado como imputado que como testigo. ¿Por qué? Porque vas con el abogado y desde luego asesorado. Y desde luego, poco más hay que decir, respetar a la justicia. Si realmente aquí ha pasado algo, pues es evidente que si la infanta pues ha hecho algo mal, pues como cualquier ciudadano español, pues tendrá que pagar las consecuencias de sus acciones, y para eso está el juez y el fiscal, y ellos son los que tienen que dilucidar este tema. En esa mesa está y ahí tiene que quedarse. Es la segunda vez que imputa el juez José Castro, instructor del caso, a la infanta Cristina por fraude fiscal y blanqueo de capital. La primera fue revocada, la segunda ahora ha recurrido el abogado de la defensa, y el Ministerio Fiscal probablemente también se opondrá por las posturas que ha hecho pública. ¿Qué opinión tienen ustedes en Nueva Canarias, Alejandro? Primero decir que, hombre, hay una diferencia muy grande entre ser imputado e ir de testigo en juicio. Si una persona es imputada es porque un juez ha visto indicios claros de delito. Otra cuestión es que luego se abra un juicio y que esa persona se defienda y al final resulta inocente, porque lo que está claro es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por tanto, prudencia en esta situación, también que se demuestre que todos somos iguales ante la ley, y nosotros huimos de los juicios paralelos, porque muchas veces, y ya no porque sea la infanta, cualquier otra persona, yo he tenido personas que conozco cercanas que le ha pasado, que la han condenado sin ni siquiera ser juzgada, y después resulta que esa persona ha salido absuelta. Con lo cual, yo siempre, en todos y cada uno de los juicios, dejo trabajar a la justicia, prudencia, tranquilidad, y que los tribunales diriman las responsabilidades de cada uno. Narváez, ¿qué opinión le merece? Yo creo que si el juez en este caso ha encontrado indicios para imputar a la infanta, yo creo que garantiza y nos viene a decir que en España yo creo que la justicia es igual para todos, y esto yo creo que es un buen síntoma. Independientemente de que sea culpable o no, que eso lo decidirá la justicia en este caso, pero sí que si ha encontrado indicios y está imputada, será por algo. Con lo cual, respeto a la justicia, y esto yo creo que viene bien, incluso, no por nada en este caso ni porque sea la Casa Real, pero para que algo tan elemental como es la justicia sea igual para todos los españoles, y aquel que comete un delito, por lo menos, o que tiene indicios de cometerse, que sea investigado. Y ya, si es culpable o inocente, no lo diremos nosotros, sino lo dirá un juez, y también respeto a las decisiones que tome, tanto ahora como en un futuro, evidentemente. Es un tema el de la corrupción, en este caso es presunta corrupción, que ha ocupado el último barómetro del CIS. La corrupción ha subido, continúa en segundo lugar después del paro, pero ha subido en porcentaje de gente preocupada, que lo considera la segunda preocupación en este momento en España, después del paro. Es el momento ya en la recta final, Emilia González, compañera, de rescatar los titulares de lo que han dicho los invitados. Sí, porque se ha hablado muchísimo a lo largo de todo el programa, ha habido unanimidad en este último tema de la imputación de la infanta Cristina. No ha habido unanimidad en la modificación de la ley del aborto, pero sí que hemos rescatado sobre todo del tema del que más se ha hablado esta noche en el envite, que ha sido esa reunión de Paulino Rivero y el presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, algunos de los titulares. El primero de ellos que hemos destacado es de Alejandro Jorge, del presidente de Nueva Canarias en Fuerteventura y también concejal de Pájara. Hemos destacado: necesitamos un trato diferenciado por la lejanía y la alta tasa de paro. Ese es refiriéndose al trato del Estado respecto
a Canarias. El segundo titular de la noche, el de Narváez Quintero, senador de Coalición Canaria y Agrupación Reña Independiente. Confiamos en que esta apertura al diálogo del Partido Popular, del PP, se concrete en acciones. Ese es nuestro segundo titular de la noche. El tercer titular es Maite Pulido, diputada del Grupo Parlamentario Popular. La reunión es positiva siempre que el cambio de actitud de Rivero, de Paulino Rivero se refiere, sea real. Y el cuarto titular de la noche, el de Lola Padrón, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Hemos destacado lo fundamental de la reunión es que el REF, el régimen económico y fiscal, sirva para generar empleo. Todos estos titulares acerca de ese tema del que tanto se ha hablado, de esa reunión que se producía ayer en la Moncloa entre Paulino Rivero y Mariano Rajoy. Así es. ¿Alguna acotación a lo dicho por parte de ustedes? ¿Algún matiz que añadir? Bueno, me gustaría, Maite. de la ley del aborto que me quedó, decir que para mí sí es importante el cambio en la ley en cuanto a las niñas de 16 años. O sea, que una niña en un momento tan difícil, en un momento tan traumático de su vida, pueda contar con la ayuda de sus padres, para mí es un cambio sustancial en esa ley. Sí, es un tema sin duda que merece todo tipo de matización, porque ya digo que de ese tema sí que se va a hablar muchísimo. Por cierto, en El Hierro se marcha al pidio del Parlamento. Iba yo Se va del Parlamento de Diputados, César continúa de presidente del Cabildo. Yo creo que primero, pues decir que Alpidio ha sido un gran diputado y un diputado que siempre ha defendido su isla, la isla del Hierro, y que desde luego ha luchado desde el primer minuto porque los herreños tengan una calidad de vida mucho mejor y además porque estén bien conectados con todas las islas. Pero desde luego sí quiero decir que esta es una decisión absolutamente, y aquí sí como presidenta del Partido Socialista, ha sido una decisión de Alpidio absolutamente personal, que él ha decidido que necesita todo su tiempo para dedicárselo al Cabildo del Hierro, deja paso a una nueva compañera. Que la conoce bien Narváez, Sí, según nos decía antes de comenzar el programa. A la que le deseamos toda la suerte y que seguro que va a defender de la misma manera y con ahínco los intereses de su isla. Y yo desde aquí, si me permites, desearle toda la suerte como presidente del Cabildo del Hierro, porque desde luego está haciendo una labor ingente y dejándose la piel ahí. ¿Conoces bien a la diputada Sí, conozco. que sustituye yo, al Pidio? la que va en la siguiente en la lista, que si al final es, no quiero adelantar, pero si es la siguiente, la conozco y bueno, Sí. le deseo todo lo mejor. Yo creo que es una chica que está bastante preparada y que va a luchar por el Hierro sin duda como mejor lo puede y lo sabe hacer, seguro. Pues Emilia no se va, sino que va a ser madre, que es distinto, y que la vamos a echar Te de voy a menos jugar otro invite, en lo que Carmelo. resta de temporada, Emilia. Que salga todo muy bien y Muchas felizmente. gracias. Para la madre y para la Felicidades. niña. A la vuelta. Salga todo bien. Gracias. Felicidades. Pues a todos gracias, compañeros. Hasta una próxima oportunidad a los invitados y a los compañeros que nos acompañan siempre. Gracias. Y a ustedes, como siempre, muy buenas noches y buenas noticias.